Hola, muy buenos días. Que Dios los bendiga a cada uno de vosotros. Hoy quiero meditar con ustedes en el tema cómo comenzó el pecado y qué nos acarrió a cada uno de nosotros, que fue el sufrimiento. Quiero que lean conmigo en Apocalipsis, en el capítulo 12. Vamos a abrir la Biblia a todos aquellos que me están siguiendo. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de Dios día y noche. Este texto bíblico que nos demuestra el apóstol Juan, aquí en el libro de Revelación, Apocalipsis, como usted puede notar, dice que la palabra de Dios, que el pecado comenzó en el cielo, ¿no? Dice que comenzó en el cielo cuando Satanás se rebeló contra Dios, ¿no? Dice que fue lanzado esa serpiente antigua o dragón que se llama diablo, ¿no? Y dice que Satanás no solamente fue arrojado solo, también la tercera, cuarta parte de los ángeles del cielo fueron arrojados con él. Es interesante ver cómo el pecado comenzó prácticamente en el cielo con ese ángel que fue creado por Dios, pero que de repente entró en su corazón envidia, quiso ocupar el trono de Dios, quiso ser superior a Dios y Dios lo echó del cielo. Allí comienza prácticamente el pecado, fue en el cielo. Vamos a buscar otro texto en Ezequiel, capítulo 28. Vamos a Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 28, el versículo 14 al 17, y la palabra de Dios nos dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí tuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren sobre ti. Vemos nosotros aquí, queridos amigos, que el pecado comenzó, prácticamente se originó, ¿verdad? Eh, por Satanás. Dice que el corazón de Satanás se enalteció, porque Satanás era un ángel hermoso, además de eso tenía mucha sabiduría, ¿verdad? Y dice que Dios lo echó a la tierra y lo puso delante de los reyes de la tierra, ¿no? Porque el texto 15, como tú puedes ver, dice que Satanás era un ser perfecto, fue creado perfecto por Dios, ¿no? Pero de pronto se halló maldad en el corazón de este ángel Luzbel, que ahora es Satanás, ¿verdad? Qué interesante ver cómo nosotros podemos, por medio de la Biblia, conocer prácticamente de dónde inicia el pecado y quién fue el que lo originó. Vamos ahora a buscar en Génesis capítulo 2, vamos a Génesis, en el capítulo 2, en el versículo del 15 al 17, dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del jardín para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y vemos nosotros cómo cuando Dios también puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, lo puso con un propósito para que lo labrara y lo cultivara y lo guardase, ¿verdad? Y le dijo, Dios le puso ahí una prueba, ¿no? Le dijo, mira, tú puedes comer de todo el árbol del huerto, de todos los árboles, pero hay un árbol que se llama el árbol de la ciencia y del bien y del mal, del cual no puedes comer,
porque el día que tú comas de él, morirás. Era una señal de obediencia que Dios le estaba poniendo a Adán y a Eva. Dios siempre a nosotros nos pone algo de obediencia. Siempre Dios se reserva algo para él. Y en este caso Dios estaba reservando ese árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán y Eva fueron insinuados por Satanás, por el ángel Lucifer, y fue prácticamente motivada a Eva para que ella coma de ese fruto y pueda desobedecer a Dios. Vamos a ver ahora en Génesis capítulo 3. Miren, Génesis 3, en el versículo del 1 al 6 nos dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo y del huerto que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver claramente que el pecado comienza por la desobediencia. Dios le había dicho, no lo hagas, Eva, no lo hagas, Adán, y ellos comieron de ese árbol, y en ese momento, pues dice la palabra que fueron abiertos sus ojos, y vino el pecado terrible en la tierra, ¿no? Que hasta ahora, como se ha ido el pecado poco a poco multiplicando, ¿verdad? A causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero ahí vemos también a la serpiente, a Satanás, cómo motiva, ¿no? Cómo en una forma tan sigilosa, en una forma tan astuta, hace caer a la mujer y hace que esta mujer coma y que ve el árbol como algo codiciable, como un fruto rico, hermoso, ¿no? Y ella come de ese fruto, ¿verdad? Y transgrede la ley de Dios. También podemos leer nosotros en 1 Juan 3:4, aquí en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 3:4, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, pecado es infracción de la ley. Desobedecer la ley de Dios, eso es pecado. Sabemos que en la Biblia hay mandamientos que tenemos que obedecer. Si yo transgredo uno de ellos, estoy transgrediendo la ley y estoy cometiendo pecado, ¿verdad? También aquí en la palabra de Dios, en el versículo 1 Juan 3:8, nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, todo aquel que peca, todo aquel que transgrede la ley, ya no se convierte en hijo de Dios, sino en el hijo del diablo, ¿verdad? La Biblia es clara cuando dice esto, es decir, que nosotros, para pertenecer a Dios, tenemos que evitar cometer todo tipo de transgresión. A pesar que hoy en la actualidad, pues, tenemos a Jesús, que es nuestro amparo y fortaleza, y Él nos justifica ante el Padre, ¿no? Pero siempre será pecado, ¿verdad? Transgredir la ley de Dios. Y pertenecer a Satanás si estamos pecando a cada momento, transgrediendo esa ley. También en Isaías capítulo 59, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 59, la palabra de Dios nos dice en el versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que cada una de nuestras dificultades, de nuestras transgresiones, han hecho que yo me separe más de Dios. Cada vez que pecamos, queridos amigos, nos estamos separando a mucha distancia de Dios. No es Dios que se separa de ti. Dios siempre te está llamando. Te está diciendo que le abra su corazón. Pero somos nosotros, por el pecado, la transgresión de la ley, que nos apartamos de Dios cada día. También aquí en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 6, vamos a leer Romanos capítulo 6, en el versículo 23 nos dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que Dios, ¿no es cierto?, la muerte vino a causa del pecado. Por eso la muerte se traspasó o se propagó, ¿no es cierto?, como una epidemia a todos los hombres, ¿no? Porque el pecado trae como consecuencia la muerte. Pero Dios ofrece una dádiva, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero invitarte en esta mañana, quiero invitarte en este día, para que tú puedas aceptar a Jesús como tu Salvador personal, para que tú puedas obedecer la palabra de Dios y apartarte de todo mal y de todo pecado.
No debemos de transgredir la ley de Dios. Debemos de obedecer la palabra de Dios y estar siempre atentos a las cosas que nos dice Dios por medio de su palabra, ¿verdad? Nosotros no queremos la muerte, queremos la salvación, queremos la vida eterna. Pero para eso tenemos que obedecer a Dios. Si tú obedeces su palabra, Dios te va a dar la vida eterna, ¿verdad? Pero si tú desobedeces, es seguro que vamos rumbo a la muerte y a una muerte eterna. Quiero invitarte para que tú obedezcas la palabra de Dios y que también tú puedas saber de dónde viene el sufrimiento. El sufrimiento no lo trajo Dios. El sufrimiento no viene con Dios. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué me castigas? Señor, ¿por qué haces esto en mí? No, el sufrimiento viene de Satanás. Lo único que Dios hace es permitir, porque nuestras obras son malas y a causa de esas obras vienen graves consecuencias. Y Satanás interviene para destruir nuestra vida o destruir nuestra forma tanto mental, espiritual y física. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Feliz día.